Hoy entonces vamos a empezar con el ciclo de lo que va a ser los talleres domingueros de este año. Decidimos que este año queríamos trabajar la importancia del sentido y el propósito, porque es un puente que nos interesa mucho trabajar, que está relacionado con lo que es la psicología y la espiritualidad, digamos, ¿no? Ese puente entre nuestros aspectos más mentales y nuestros aspectos más profundos. Algunas cuestiones ya hemos trabajado en otras ocasiones, pero siguiendo un poco esta lógica de que los domingueros estén relacionados con esto, este año quisimos trabajar em, con esto. Em, en el día de hoy vamos a empezar con una introducción, vamos a pautar algunas cositas y ya después, los siguientes domingueros, vamos a trabajar cosas como la aceptación, la motivación, las metas, los proyectos, resiliencia, trascendencia, nuestra toma de decisiones. Vamos a ir haciendo como un sentido de evaluación. Y un poco también el objetivo de estos domingueros no es solo darles información, porque hemos trabajado mucho ya sobre información. De hecho, vale la pena aclarar y que recuerden que todo lo que es de psicoeducación, herramientas, em, cuestiones de otros aspectos que hemos trabajado, eso todo quedó grabado, queda en la lista de reproducción de los otros domingueros, queda en el Classroom. Y por supuesto que la cuestión de sentido y propósito y la cuestión de espiritualidad y psicología se vincula completamente a las herramientas psicológicas, incluso las más básicas como los tres cerebros o como emoción, pensamiento y conducta, o las emociones en particular, como los domingueros más viejos. Em, Así que todo está relacionado. Para las personas que por ahí quieren repasar por ahí o no han visto todavía, recuerden que ese material está y es completamente complementario. Mientras tanto, les invitamos a hacer este recorrido en función de esta propuesta y va a tener un sentido no únicamente psicoeducativo, sino de trabajo personal, ¿sí? Para que se lleven preguntas a la casa. Entonces, bueno, vamos. Bueno, arrancamos. Bueno, primero quiero que nos tomemos 3 segundos para ver esta imagen y ver qué nos pasa. ¿Sí? Sin decir nada, lo pienso un segundo. Ok, ya vi como quizás varias sonrisitas, ¿no? Digo, ¿por qué nos reímos frente a esto? No, no es un chiste, ¿sí? Tiene mucho de verdad, o sea, tiene cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? ¿Y por qué nos reímos frente a esto? Porque sabemos de que posta hay una verdad en esto, ¿sí? Y nos genera como fiaca, como resignación o como, no sé, sabemos todas las renegadas que hay en este proceso, ¿sí? Y la verdad que eso sucede porque sí, somos adultos y ya hemos atravesado gran parte del camino y ya nos encontramos con la parte más laberíntica y también nos encontramos con que en algún momento la vimos así, la vimos lineal, ¿sí? Y la verdad, o sea, justamente este puente o este versus, ¿sí? Que aparece, tiene que ver con esto de que quizás cuando somos niños, eh, tenemos, o sea, nos preguntan, por ejemplo, ¿qué querés hacer cuando seas grande? ¿Sí? Quiero ser maestro. Y pum, a los 2 segundos estás jugando a ser maestro. ¿Sí? Después nos preguntan, bueno, ¿qué vas a estudiar cuando termines la secundaria? Quiero ser médico y pum, ya estás pensando en el día que te recibas, ¿sí? ¿Qué querés hacer? No sé, ¿qué proyecto de vida tenés? Quiero formar una familia feliz. Ok, tenés un hijo y pensás que ya está la familia, pero después no dormís, no comes bien, no tenés tiempo para nada, no tenés conexión con el mundo exterior. Y de repente es como que, digo, ¿qué pasó con ese ideal?
con eso copado, con eso que soñé, ¿sí? Y la verdad es que sí, la vida es así, y por eso justamente nos vamos encontrando con que eso lineal tiene que ver más con una visión más niña, más ingenua, más de los inicios, ¿no? Y eso nos puede pasar no solamente en la infancia en sí, sino nos puede pasar cada vez que iniciamos, ¿no? Como eh, un proyecto, ¿sí? Y no está mal, no está mal que así sea. Justamente es parte del inicio del proceso que está cargado de expectativas, ¿sí? Y justamente por eso expectativas está en esta parte lineal. Y en el proceso como de crecer, de ir caminando en este camino, vamos a tener que ir como madurando, aprendiendo a ver qué hacemos con las primeras frustraciones, con las desandanzas, con los bloqueos que vamos encontrando. Y, y esto nos va haciendo más adultos, ¿sí? Porque vamos a tener que aprender a resolver problemas y capaz después nos vamos a encontrar con que, bueno, no fue tan fácil, no fue tanto como lo esperaba, pero un poquito vamos a ver cuánto nos enriqueció, digamos, haber pasado por tanto, ¿sí? También, Nos enriqueció el resolver problemas, tolerar ujú. malestares. Sí, Mari, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que pensaba en esto de que, de Mm, lo que vos decías, ¿no? De la lectura infantil, que tiene bastante que ver con esto, ¿no? Y también hay como una lectura infantil a nivel social, pensaba, ¿no? Porque tal tenemos una cual. mentalidad muy basada en objetivos que nos dicen lo que tenemos que hacer, pero justamente no tenemos un repertorio de herramientas tan conscientes a nivel social para entender los procesos, para aceptar la frustración, para aprender a danzar con el fluir de la vida. Es como todo depende de la voluntad, todo nos enfoca hacia los proyectos externos, nos damos cuenta que queríamos un proyecto, un objetivo, sin querer trabajarnos internamente para estar a la altura de ese proyecto, porque no sabíamos cómo. Hay como una lectura infantil a nivel social, ¿no? También, entonces después de las frustraciones se da cuenta cuántas herramientas nos faltaban para poder llevar a cabo eso adecuadamente. También como pensaba en esto, hay una sobrecarga en la idea de si querés podés, ¿no? Entonces es como después no sabemos cómo lidiar con la frustración. Pensamos, bueno, es mi culpa que no lo pude lograr o que no salió así como quería, ¿no? Es como, bueno, yo tendría que haber qué, los reproches o vos tendrías que haber qué, cuando en realidad, no sé, yo suelo decir que la vida es como un juego de ajedrez, ¿no? Y eh, hay algunas jugadas que tenés como disponibles en ese momento, pero no tenés todas las jugadas disponibles. Es como, bueno, podés hacer un movimiento, o dos, o tres, pero según cómo está el tablero en ese momento, después reprocharse termina siendo como injusto muchas veces. Pensaba en Sí, eso, ¿no? ujú. Sí, y que también se va, digamos, como que la sociedad como que va persiguiendo el éxito Ujú, por sí mismo y no en el éxito de justamente un proyecto puntual particular. Entonces ahí termina careciendo como justamente de sentido y nos podemos perder o nos podemos sobreexigir o podemos no ver todos los matices que nos ofrece el proceso, ¿sí? Y justamente encontrarnos con todo esto e ir madurando en las desandanzas, en la resolución, en ir aceptando todo eso, es lo que más nos acerca a la realidad, ¿sí? Lo que más nos va a dar una visión de, bueno, la realidad es esta, ¿cómo hago con esto? Y me enfoco en ujú, esto, ¿sí? ujú, Entonces, en ese aceptar, en ese ir madurando, vamos a ir encontrando o también tenemos, o sea, podemos buscarlo activamente o vamos a ir encontrando en el camino justamente el sentido, ujú, ¿sí? El sentido que va a ir siendo el motor de las luchas, del caminar, del sortear situaciones, el sentido que tenga va como a justamente a motorizarnos, ¿sí? Es justamente, por ahí hablábamos, ¿no? Recién, por ejemplo,
que una mamá tenga el sueño, ¿no? De ser madre, de tener una familia, y de repente se encuentra con que no duerme, con que no tiene tiempo, con que no puede salir, bueno, realmente puede encontrar el sentido en no dormir porque ama a a ese bebé que tiene, porque no sé, porque sabe que lo necesita, tiene un sentido. Entonces, el no dormir, por ejemplo, o el no poder hacer las cosas que uno tiene ganas, tiene un sentido y ya no pesa tanto. ¿Sí? Ya no es tan a cuesta arriba los esfuerzos que tenemos que hacer cotidianamente, ¿sí? Si yo estoy, no sé, estudiando una carrera en la cual quiero llegar y tengo un motor interno que me acompañe en el proceso, hace que yo pueda sentirme conectada tanto con con el ideal como con la meta en cada examen, en cada día de cursada, en cada evento a estudiar, digamos. Por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces nos metemos en búsqueda de objetivos que creemos que son, ¿no? Lo que nos va a dar sentido y en realidad son criterios externos, mandatos y en el camino nos perdemos. ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hasta dónde vale la pena? ¿No? No, a veces el trabajo, justamente el trabajo personal es darnos cuenta por qué estamos ahí o por qué estuvimos ahí, ¿no? ¿Cuántas veces esto nos ha pasado decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Digamos, por eso es tan importante también el proceso de autoconocernos. Y también nos autoconocemos en estos perdernos. Ujú. Sí, es que el autoconocimiento, como ya lo hemos trabajado en un montón de otros talleres, el autoconocimiento se hace antes, durante y después y nunca termina. ¿Sí? Ujú, Es siempre. Entonces, desde donde querramos hacer un corte de autoobservación, por ejemplo, yo hoy lo vamos a trabajar, ¿no? Pero yo me posiciono desde hoy y miro para atrás y tengo un montón para conocer. Y puede que en 5 años vuelva a hacer un corte de observación y miro para atrás y tengo un montón para seguir autoconociéndome. Y si miro para adelante también tengo ujú, mucho para conocernos. Entonces, justamente el autoconocimiento va a ser la columna vertebral de este taller, ujú, ¿sí? O sea, de todo, de todos los talleres domingueros, ¿sí? Porque justamente de eso se trata, de ir encontrándonos en el camino, en el proyecto, ujú. ¿sí? Así que vamos a meternos un poquito más ahí. Vamos para allá. Bueno, entonces, empezando con este camino de autoconocimiento, vamos a hacer como una pequeña introspección. Acá es donde se ponen más activamente, sintonícense con ustedes, con su historia, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus frustraciones, con sus desvíos. Em, Hagan como, dejen que su mente les traiga esos flashbacks de varios momentos de su vida, los que les vengan así como rapidito, ¿no? Y momentos importantes o momentos difíciles o cambios abruptos de su vida. Traten como de ir como visualizando como el, el camino recorrido. Y ahora traten de traer la conciencia a la acá, aquí y ahora, ahora. ¿Vieron como cuando estamos haciendo el recorrido de un parque y es como ven en el mapa externo, usted está aquí? Bueno, acá, ubiquémonos acá, estamos acá. Bueno, de acá volvemos a mirar el recorrido, estos flashbacks de los que le hablaba, estas percepciones de nuestro recorrido. Y preguntémonos, bueno, ¿qué estaba buscando? ¿Qué busqué en mi recorrido? Si quieren pensar también, podría ser por qué lo estaba buscando. ¿Qué buscaba? Y si pueden, traten de pensar en esta pregunta. ¿Qué estaba buscando encontrar
Y si pueden, traten de pensar qué estaba buscando sentir o experimentar. Digo, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Si yo estaba buscando formar una familia, ¿por qué? ¿Qué quería? Quería seguridad, quería sentirme acompañada, quería que alguien me cuidara cuando fuera grande. O sea, digo, ¿qué quería? ¿Qué quería en ese buscar? ¿Qué me motivaba? ¿Qué estaba buscando? También podemos tratar de pensar de eso que estábamos buscando, ¿no? De esas cosas que estábamos buscando. Si quieren pueden detenerse en alguna importante para ustedes. Piensen si le acertaron a la primera o traten de recordar los objetivos vitales en donde hayan acertado a la primera. Tuvieron mucha suerte si le acertaron a la primera. O no, no sabemos. Eh, ¿Y dónde le acerté después? ¿No? ¿En qué situaciones me encontré finalmente con lo que quería? Y si pueden tratar de pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue azar? ¿Fue a partir de una toma de conciencia mejor, de un cambio personal, de, o gracias a los fracasos anteriores y los aprendizajes que tuve que transitar? También puede ser pensar si a veces me pasó que haya sido al revés, ¿no? Si en realidad em, casi que ni estaba buscando y le acerté sin querer, me encontré con un objetivo importantísimo para mí. A veces también pasa. A veces me tomó por sorpresa. Yo parecía que no quería esto y de repente me encontré con un objetivo importante, un propósito. También me puedo preguntar si fue así, si eso que me encontró, por decir de alguna manera, no lo estaba buscando verdaderamente con el corazón. Sería interesante que nos pusiéramos a pensar, ¿no? Eso ya lo vamos a ir profundizando en los talleres posteriores, pero esto es como una especie de trabajo para ir tomando conciencia. Entonces, nos preguntamos, ¿yo estaba buscando esto? ¿No lo estaba buscando? ¿Lo estaba buscando conscientemente, con la mente, con la cabeza? ¿O no sabía que lo estaba buscando, pero sí en el fondo me doy cuenta que sí lo estaba buscando con el corazón? Tratemos de pensar con qué limitaciones o obstáculos nos fuimos encontrando en el camino, ¿no? Mm. Em, ¿Fue todo fácil, así, lineal, como por un tobogán de agua? Lo dudo. Entonces, bueno, a veces pasa, pero en general nos encontramos con limitaciones, obstáculos. ¿Qué nos pasó con eso? Les vamos dejando las preguntas, no hace falta que se las respondan ya. Sería bueno que después puedan volver a este espacio con su tiempo para que lo piensen. Recuerden que esto va a quedar grabado y subido, así que para los que lo vean grabado, pueden detener el video e ir eh, pensándolo con tranquilidad. Lo otro que es bueno que sepamos y prestemos atenciones, bueno, en mis decisiones que elegí, qué caminos postergué, porque elegir un camino es cerrar otros a veces, ¿no? Y muchas veces en nuestras frustraciones nos peleamos con los caminos que cerramos, como si existiera a veces la posibilidad de haber tomado todos los caminos al mismo tiempo. De hecho, hay un dicho que dice, con el diario del lunes es fácil hablar, ¿no? Pero claro, es que uno tiene que transitar. Entonces, a veces somos conscientes de lo que renunciamos y nos hacemos cargo y otras veces dentro de
nuestras frustraciones está no haber elegido bien. Bueno, ya veremos cómo trabajamos eso, pero en principio, bueno, ¿qué caminos postergué? ¿Qué aspectos de mí postergué? ¿A qué renuncié? Y bueno, ¿y cuáles sí tomé? Y vale la pena preguntarnos si volveríamos a hacer lo mismo o si haríamos algo diferente, ¿no? Esto es un poco también para darnos cuenta de nuestros aprendizajes en el recorrido. Es decir, en dónde siento que le acerté, capaz en algunas cosas volvería a elegir el mismo camino, pero lo gestionaría diferente. Y en otras cosas, capaz no hubiese elegido ese camino. Siento que la vida me atropelló, me llevó, me arrastró la marea, caí en una playa que ni sabía. No sé cómo hacer para salir de acá, me llevó mucho tiempo salir. Bueno, pero también es aceptar que ese fue nuestro recorrido, que ese suele ser nuestro recorrido, el de encontrarnos y perdernos todo el tiempo y tratar de entender por qué. El objetivo de este momento es que ustedes se miren a sí mismos o a sí mismas en su recorrido, en dónde están, en dónde estuvieron, qué pasó, observar qué decidieron a conciencia, qué los llevó puestos y en dónde fallaron, si podemos tratar de salir de las victimizaciones mucho mejor de eh, yo, no, no sé, me obligaron, me pasó esto por culpa de otros. Bueno, a veces Lo que pasa, tocó, ¿eh? es lo que tocó. Es lo que tocó. Bueno, son nuestras decisiones. Lo que sí es cierto es que muchas veces no tenemos las herramientas. Y, o sea, hacernos responsables de nuestras, entre comillas, malas decisiones, porque creo que todo al final tiene un porqué, pero entre comillas, nuestras malas decisiones también es aceptar y darnos cuenta que era un camino de aprendizaje y era lo que teníamos que transitar probablemente, pero decidir mal también es, bueno, a veces no saber cómo, pero fuimos nosotros y no podemos transitar el camino que viene si no nos paramos en la autoapropiación. De esto ya trabajamos muchísimo, locus de control, flexibilidad, o sea, esto en términos de herramientas de psicoeducación, trabajamos un montón. Bueno, se los dejamos, recuerden que queda grabado, hagan su trabajo de pensar mientras se bañan, mientras lavan los platos, mientras caminan, llévenselo y repiénsenlo, ¿sí? Bien. Vamos a continuar entonces un poco en autoobservación de nuestro mundo interior y por ahí nos puede servir como esto, ¿no? Lo que acaban como de preguntarse según las respuestas que fueron encontrando, como un mapa, ¿sí? Así como lo vemos ahí en la imagen. Em, y observo todos los laberintos, los idos y vueltas, las cosas que sí, las cosas que no, ¿sí? Porque ahora justamente un poco la, la manera de avanzar, la manera de continuar, es justamente empezando desde donde estoy, desde tener conciencia dónde estoy hoy y cómo estoy hoy con todo esto, cómo están las diferentes áreas de mi vida. ¿Están satisfechas o no están satisfechas? ¿Sí? Áreas como mi familia, mis proyectos, mis vínculos o mi carrera, mi salud, mis tiempos libres, ¿sí? Las cosas que me hacen bien. ¿Cómo están estas áreas de mi vida? Un poco la idea no es responder están bien, están mal, satisfecha, insatisfecha, mejor, peor, sino es
justamente explorarlas. Capaz no están del todo bien o del todo mal, del todo satisfechas o no. Quizás digo, bueno, están bien, pero no tanto como yo quería, sino como se fue dando. O están mal, con posibilidades de recuperar. ¿Sí? ¿Cómo están las diferentes áreas de mi vida? ¿O qué aspectos de este área, por ejemplo, de mi familia, qué aspectos están satisfechos y qué aspectos de este mismo área no lo están? ¿Sí? O por ejemplo, podemos pensar en este área de las cosas que me gustan y me hacen bien. ¿Qué de esto me aburre o me deja la sensación de vacío o la sensación de esto no es para mí o esto no me pertenece, no me hallo? ¿Sí? Me puedo preguntar si en este área de mi vida estoy enfocado o medio perdido, si lo puedo disfrutar, si estoy caminando con rumbo o si voy en automático, ¿sí? No las observo de una manera general, sino que las exploro. ¿Qué áreas están más frustradas que otras? ¿Qué áreas tuve que resignificar en algún momento? ¿Sí? También esto después van a poder profundizar más, ¿sí? Pero lo importante como de poder hacernos estas preguntas, de que de repente hagamos este stop para autoobservar, para cuestionarnos, es que nos conecta con algo muy, muy importante que también venimos trabajando en otros espacios, con esta brújula interna, que es que está muy alineada con nuestros valores. Justamente lo que valoramos, lo que nos satisface, lo que nos hace bien, lo que nos dirige a nuestros propósitos, a nuestros proyectos. Esta brújula interna que sabe a dónde quiere ir, pero que a veces, como andamos medio como gallinas sin cabeza, o en piloto automático, o porque toca, o porque lo vengo haciendo y no sé en qué momento le di quinta a fondo y empecé a caminar por ahí, aunque no sé si hoy lo elijo, ¿sí? Andamos en piloto automático a veces con novelas que nos hacemos, eh, que nos hacen vivir frustradas, cansadas, aburridas, con queja, con vacíos. Justamente lo que pasa cuando andamos en piloto automático y cuando no elegimos hacia dónde ir porque no tenemos ni idea de dónde quedó nuestra brújula interna, es donde le perdemos sentido a las cosas, donde nos desconectamos de nuestro sentido, de nuestro proyecto. Y eso amarga a cualquiera, amarga a cualquiera. Y ni bien podamos y tengamos la oportunidad, nos vamos a quejar, porque claramente no es lo que nuestra intuición quiere. Entonces, un poquito el ir reconectando con este sentido, con esto que intuitivamente sale de mi interior, este deseo, estas expectativas que veíamos al principio,
cuando podamos volver a conectar nuevamente con eso, recién ahí me puedo preguntar, bueno, ¿por dónde quiero seguir? ¿Sí? ¿Por dónde quiero seguir? Y ahí vale la pena, es como volver a esta parte de la expectativa, de la primera ilusión, de la parte ingenua, esto como de soñar, de proyectar, volver a pasar por el corazón las ilusiones, los ideales, los sueños, volver a pasar por esa actitud infantil y después integrarla con la parte de propósito, que es la parte más práctica. Bueno, ahora cómo en mi realidad, ahora cómo en mi historia personal, ahora cómo llevo esto que idealizo, esto que quiero alcanzar, cómo lo llevo a mi familia, a mi rutina. Y ahí es donde justamente se integran. Quizás lo definimos ahora, pero lo vamos a trabajar en mayor profundidad, ¿sí? El sentido tiene que ver con em, lo que está en mi corazón, intuitivamente. Más, responde más a la pregunta de quién soy, responde más a la pregunta de mis propios ideales. Por eso acá también va a ser muy importante trabajar los valores, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de, no sé, por ejemplo, quiero aportar al mundo para poder construir algo mejor, algo diferente. Entonces ahí, como propósito, como proyecto, me puedo inscribir a estudiar, no sé, psicología, ecología, educación para poder enseñar, educar, o si quiero, no sé, mi sentido de vida es ayudar a los que sufren, entonces puedo estudiar medicina, enfermería, terapeuta de los diferentes tipos de... O sea, el propósito es más cómo voy a vivir eso que en mi corazón está como identidad, como germen, ¿sí? Pero primero tengo, antes de ponerme a hacer cosas, antes de preguntarme qué voy a hacer, tengo que conectar con quién soy, para qué estoy. Son preguntas que nos hacemos los seres humanos desde que existimos. ¿Qué quiero aportar? En definitiva también, ¿no? Porque es que Quiero casi aportar. siempre el sentido está relacionado Ujú, con estar enlazado a otros de alguna manera, aportar a otros. En el cómo, en ese propósito, ya veremos, ¿no? Si vamos bien, si vamos mal, si se agotó, ujú, si hay que cambiar de propósito. No porque se agote el propósito, se agota el sentido. El sentido vital, el sentido profundo. El ujú. sentido de ese Y esto propósito puede tal ir vez sí. cambiando. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. No, de que esto, digamos, la parte del propósito, la parte práctica, puede ir cambiando durante toda nuestra vida, puede ir fluctuando, puede irse teniendo como diferentes lugares o maneras de traducirse. Sí, el otro día hablaba con una amiga de que ella quiere, tiene como esta parte, ¿no? Como este sentido, esto que quiere hacer es, en general, en términos generales, ayudar a los demás a sentirse bien, a sentirse mejor. Obviamente, bueno, ella está estudiando psicología, es compañera mía, pero en parte de esto, cómo esto se traduce a algo en su vida cotidiana, lo estábamos charlando y por eso lo traigo porque me gustó mucho. Ella quiere que su familia quiere que pueda conectar más con sus emociones, porque en su familia no está tan presente esto de charlar sobre lo que siente, ¿no? Entonces les pagó, gracias a Dios puede, ¿no? Les pagó a toda la familia un día a la semana a hacer cerámica juntos. Iba toda la familia, hermanos, padres, sobrinitos, a hacer cerámica ese día, porque ella encontró que en el arte las emociones aflorecen, la expresión aparece y dicho y hecho están compartiendo mucho mejor desde lo divertido, desde las frustraciones que se van generando en el armado. Y fíjense cómo su sentido, su ideal, su deseo
se está cumpliendo en algo que quizás pareciera indirecto. Y es que el arte justamente es una manera. En otro momento puede decir, bueno, no sé, vayan al psicólogo, vayan a psicoeducación o vayan a este taller. Son diferentes maneras. Algunos van por un lado o en algún momento de mi vida puedo ir por un lado, pero el sentido es el mismo. Es Ujú. ayudar a otros y en ese otro está mi familia, están mis compañeros y a veces también están otros que ni siquiera sé quiénes son. O sea, nosotros, por ejemplo, con Mari, a veces damos talleres y ni siquiera sabemos quiénes son todos los que vienen y todos los que lo escuchan después grabados. Y eso es lo más, digamos, lo más ágape, lo más trascendental, ¿sí? Entonces es como ir encontrando cada uno, primero dónde estoy, reconecto un poco, dejo reavivar la ilusión nuevamente y desde ahí me pregunto, ¿por dónde quiero seguir? Y esa pregunta no les va a llegar fácil, así que no la busquen fácil, o de un Capaz, momento capaz si para la tienen, otro, capaz si la o tienen, capaz si la sí, tienen, pero si no la tienen, no se preocupen. es importante justamente esto que acabamos de decir de alguna manera indirectamente. Eh, no necesariamente todos estamos hoy como en el mismo momento del proceso. Hay algunos que sí lo tienen, hay otros que no. Hay quizás algunos que ni siquiera se han preguntado esto alguna vez. Y es que ahora el proceso está empezando. O sea, empieza hoy y vamos a ir desglosando el descubrimiento, el encuentro del sentido con todos los talleres domingueros. ¿Sí? Entonces, quienes ya lo sepan, quienes ya los tengan más claros, bueno, como a escudriñar, explorar más, reafinar algunas cositas, dar lugar a otras, y quienes no, bueno, lo vamos a ir descubriendo.